Para empezar, tal cual como lo dice el título del webinar, nosotros deberíamos poder aprender con esta reunión cómo integrar el prompt engineering en la gestión diaria. El prompt engineering no es más que la forma en la que nosotros le hablamos a la inteligencia artificial para que ésta nos devuelva respuestas precisas. En el contexto actual, tal como lo dice la presentación, es importante aprender a integrar las herramientas de inteligencia artificial disponibles en nuestras actividades diarias. ¿Por qué? La inteligencia artificial nos permite a nosotros optimizar nuestras tareas, nos permite a nosotros ser más productivos y de alguna u otra forma, si tenemos algún emprendimiento, mejorar la rentabilidad del mismo. Pero como toda tecnología nueva, es una tecnología que recién está comenzando. Ha tenido un boom desde hace aproximadamente 4 o 5 años y para todo el alcance que está teniendo y las áreas en las que está siendo competitiva, ha sido un avance acelerado. Pero a pesar de que ha sido un avance acelerado, las cifras indican que casi el 70% de la población en el mundo no utiliza las inteligencias artificiales en su vida cotidiana, en su vida profesional. Así que bueno, lo importante es entender que actualmente la inteligencia artificial dejó de ser una ventaja operativa para las empresas para convertirse ya en una necesidad. Entonces, estamos en una situación con la inteligencia artificial en la que estábamos cuando recién comenzaba el Internet a llegar a nuestros hogares, en donde de repente, bueno, empezó a popularizarse el Internet y muchas empresas no lo habían adoptado como columna vertebral de sus gestiones. Y bueno, se hacían la pregunta de qué pasaría si el día de mañana desaparecía el Internet y dejaba de funcionar. Muchas empresas, para muchas empresas no representaba nada. Y actualmente, si en una empresa no hay servicio de Internet, prácticamente la empresa está paralizada. Algo parecido está pasando con la inteligencia artificial, así que es bueno estar siempre un paso adelante, entender cómo funcionan y saber que de aquí a dentro de unos pocos años, eh, prácticamente la actividad profesional o la actividad de cualquier empresa no va a poder avanzar tan rápidamente si no tiene integrado en sus gestiones o en sus procesos la inteligencia artificial o si sus equipos de trabajo no utilizan la inteligencia artificial para poder llevar a cabo sus tareas diarias o ser más productivos o más competitivos en el área. Nosotros lo que vamos a estar viendo puntualmente de la inteligencia artificial es la forma en la que nosotros nos comunicamos con la inteligencia artificial, la forma en la que nosotros les damos instrucciones, porque es muy importante hacerlo con una estructura correcta. Porque lo que nosotros necesitamos, y ya vamos a entender por qué, es explicarle ciertas cosas en nuestra petición para que la IA pueda entender el contexto de lo que nosotros estamos necesitando y devolvernos, obviamente, por ende, una respuesta precisa y acorde a lo que nosotros le estamos pidiendo. Vamos a entender lo que sería cómo detectar las alucinaciones de la inteligencia artificial. Vamos a entender cuál ha sido el cambio de paradigma que ha traído la inteligencia artificial a esta nueva era tecnológica. Vamos a entender cómo funciona una inteligencia artificial, cómo aprende y al final vamos a poder tener o haber una serie de pasos de cómo podemos elegir para nuestra actividad diaria o para nuestra vida profesional cuál sería la IA que más va acorde a lo que nosotros hacemos. Me presento, yo soy el ingeniero Luis Africano, soy fundador y CEO de la empresa Bretsum. Bretsum es una empresa que se dedica a lo que es la auditoría de procesos y, y lo que es la implementación de inteligencia artificial en las empresas. No todas las empresas están listas también en esta temprana edad, por decirlo así, de la inteligencia artificial a nivel corporativo, por lo que ciertos procesos deben adecuarse primero para que la inteligencia artificial pueda ingresar y mejorar la productividad. Nosotros en Bretson nos dedicamos a esto y por eso entendemos la necesidad de lo que sería preparar un proceso y preparar una empresa para que la inteligencia artificial pueda ingresar, porque no es solamente sacar personal, ingresar inteligencia artificial o meter inteligencia artificial en los procesos, sino se ha hecho una adecuación o una auditoría para saber si la empresa está lo suficientemente madura a nivel de estructura para que pueda implementar la inteligencia artificial.
Entonces nosotros nos dedicamos a esto y por eso entendemos la necesidad y lo importante que es poder comunicarnos correctamente con la inteligencia artificial. Y ahí es cuando entramos en lo que les dije de lo que sería el paradigma anterior a lo que sería el paradigma actual de lo que está representando la inteligencia artificial para nosotros actualmente. Anteriormente, lo que nosotros hacíamos cuando estábamos investigando algún tema, cuando estábamos trabajando en alguna tarea, era que, bueno, abríamos dos, tres, cuatro ventanas, buscábamos en Google, en Bing, en Yahoo, buscábamos la información que necesitábamos, abríamos tres, cuatro, cinco pestañas en el navegador, íbamos leyendo, tomando lo que necesitábamos de allí, si estábamos haciendo una investigación o algo. Y era una forma muy relacional de hacer la búsqueda. Por eso el paradigma, el viejo paradigma era relacional, porque el usuario se conectaba al buscador, el buscador te daba una serie de links que hacían match con la información que estabas buscando. Y nosotros, todo ese trabajo cognitivo estaba al lado de nosotros para poder leer, hacer un resumen, vincular una información con otra, tomar la fuente, la referencia bibliográfica, etcétera, etcétera. Lo que está trayendo la IA o el cambio de paradigma que está trayendo la inteligencia artificial, no solamente a nuestra vida personal, sino también a la vida secular, a los estudiantes y a los profesionales, nosotros los profesionales, es que ahora la información, ese proceso cognitivo que antes estaba de nuestro lado, ahora está del lado de la inteligencia artificial. Y más que buscar o relacionar una información con otra, esta información la estamos generando con la inteligencia artificial. Y esto está funcionando así porque la inteligencia artificial es un sistema que, si bien no es que es consciente y sabe lo que nos está respondiendo, es un conjunto de sistemas que tienen ciertas funciones, que ya lo vamos a ver también, que permiten que esa respuesta sea coherente y que vaya acorde con la información que nosotros le estamos solicitando. Por eso el nuevo paradigma es generativo. El antiguo paradigma es relacional, buscamos, encontramos los links y hacemos nuestro trabajo de resumen o de vinculación. Actualmente la IA es más relacional. Pero ahora, ¿qué se entiende como inteligencia artificial? La inteligencia artificial, como lo vemos en la presentación, se define como la capacidad de varios sistemas tecnológicos para realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. Lo que nosotros vemos actualmente, lo que nosotros utilizamos como quizás ChatGPT, Claude, Gemini, es solo una parte de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Y aquí les voy a compartir una pequeña explicación. La inteligencia artificial sería esto. Imaginemos que este es el universo de la inteligencia artificial, pero dentro de la inteligencia artificial hay diferentes ramas. Una de las ramas de la inteligencia artificial sería el Machine Learning. El Machine Learning es un proceso por el cual las redes neuronales de la inteligencia artificial pueden aprender de patrones. Pueden ser patrones de diseño, patrones de lenguaje, etcétera, cualquier cantidad de patrones. Otra de las ramas de la inteligencia artificial es el NLP, que esto significaría Natural Language Processing. Esto es lo que sería como un motor que permite a la inteligencia artificial entender el lenguaje humano y procesar de forma compleja el lenguaje humano. Además de esto, también tenemos lo que serían sistemas complejos. Los sistemas complejos son sistemas que efectivamente dentro de un marco de ejecución, dentro de ciertos parámetros, toman ya decisiones humanas. Son sistemas que funcionan principalmente en industrias, en laboratorios, etcétera. Pero bueno, es como para que entendamos que la inteligencia artificial no es solamente lo que vemos, sino que es todo un universo. Ahora, ¿de dónde nace llamar inteligencia artificial a lo que vemos? Si nosotros el Machine Learning lo unimos con lo que sería el procesamiento del lenguaje, vamos a tener el Deep Learning.
Esto es lo que le permite a la inteligencia artificial generar texto y respondernos a nosotros en base a una vasta información con la que previamente ha sido entrenada la inteligencia artificial. De este deep learning nace lo que nosotros conocemos como una IA generativa. La IA generativa es una inteligencia artificial que puede generar texto, audio, imágenes o video. Eso es lo que nosotros actualmente conocemos a nivel comercial como LLM, que sería Large Language Model. Haciendo la traducción directa, sería como modelo grande de lenguaje, que es lo que nos permite a nosotros darle una instrucción a la IA en lenguaje natural y la IA a través del Deep Learning comprende o analiza lo que la instrucción que nosotros le estamos dando, revisa la base de datos que tiene, que es una base de datos muy vasta en base a lo que ha aprendido y en base a la información que dispone con la que ha sido entrenada, genera una respuesta y esa respuesta nos las devuelve a nosotros en lenguaje natural a través del NLP, que sería el procesamiento del lenguaje natural. Ahora bien, la inteligencia artificial no es que sabe qué es lo que está diciendo, no tiene conocimiento consciente de qué es lo que hace. ¿Por qué? Porque lo que nosotros conocemos como Large Language Model, el LLM, que sería Gemini, ChatGPT y las diferentes inteligencias artificiales que encontramos, funcionan de la siguiente manera. Nosotros le damos a la inteligencia artificial una serie de palabras. Palabra uno, que estos serían los prompts. Palabra 2, palabra 3 y así sucesivamente, hasta palabra N. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Esto sería el prompt que ella recibe. Este sería el prompt que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Ahora, la inteligencia artificial lee cada una de estas palabras y no es que sabe conscientemente qué es lo que, o comprende qué es lo que dice el texto. Lo que hace es comparar todo este conjunto de palabras con una serie de patrones que ya ha aprendido a través del Machine Learning y calcula cuál sería la próxima palabra que daría sentido lógico a, a la instrucción que nosotros le estamos dando. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos, le escribimos a una IA, hola, ¿cómo estás? La IA va a revisar todos los artículos, textos, foros, etcétera, con las que ha sido entrenada y va a calcular que la respuesta o la palabra más lógica a la pregunta que nosotros le estamos haciendo de hola, ¿cómo estás? Sería responder estoy bien, por ejemplo. Entonces, ¿cómo la IA procesa toda esta información? Ella va a tomar, supongamos que tiene aquí la IA, P'1, va a calcular la primera palabra y va a decir, bueno, de este contexto de saludo que nos está dando el usuario, la palabra lógica que podría venir después de esa pregunta o de ese texto, de ese conjunto de palabras, sería esta palabra, supongamos que es la número uno. Entonces, para esa palabra va a buscar dentro de todo un contexto y va a decir, bueno, esta es la que tiene mayor probabilidad de darle sentido lógico a la pregunta que me está haciendo el usuario. Entonces selecciona la palabra uno y ahí avanza con la palabra 2. Avanza con la P'2. Calcula cuál es el porcentaje que tiene esta palabra para darle sentido lógico a la oración y avanza con P'3 y así sucesivamente hasta P'N y ahí es cuando nos da a nosotros la respuesta. De esta manera funciona. Ahora bien, ahí es donde nosotros tenemos que entender que la inteligencia artificial, si bien se le llama inteligencia porque es un sistema que aplica o emula la toma de decisiones o funciona a través de la resolución de problemas con inteligencia humana, no es que es consciente de lo que está diciendo, simplemente calcula cuál es la palabra que le daría sentido lógico a lo que nosotros le estamos preguntando. Allí radica la diferencia de entender cuál es
la instrucción que nosotros le damos y el uso que le damos a la inteligencia artificial actualmente en nuestra vida diaria o en nuestra vida profesional. Entonces, tal cual como les comentaba, la inteligencia artificial es un sistema es un conjunto de sistemas que permiten la resolución de tareas a través de inteligencia o emulando la inteligencia humana. Lo que nosotros conocemos son los LLM, que son los sistemas de los modelos de lenguaje que vemos diariamente como Gemini, ChatGPT, etcétera. Y bueno, funcionan de esta forma. No es que saben, no es que tienen conciencia, sino que van calculando cuál es la palabra siguiente que daría sentido lógico a a la instrucción que nosotros le estamos dando. Pero ahora bien, ¿cómo aprenden las inteligencias artificiales? Cuando se entrena a una inteligencia artificial en el Machine Learning, se les da cualquier cantidad de texto, se les da cualquier cantidad de información, ya sean artículos, ya sean em, chats, incluso cuando nosotros utilizamos la inteligencia artificial de forma gratuita, ahí en los términos y condiciones se nos indica que nuestra interacción con las inteligencias artificiales va a servir para poder entrenar a los motores de inteligencia artificial y de esta manera brindarnos una mejor respuesta. Entonces, es como que es parte de lo que nosotros vamos utilizando la inteligencia artificial va aprendiendo del lenguaje que nosotros le vamos dando, de lo que nosotros le vamos escribiendo, así como de los artículos, y lo hace con pura matemática. Todo es matemática, todo es probabilidad, eh, todo lo que vemos es simplemente el cálculo de la siguiente palabra que le da sentido lógico a la pregunta que nosotros le hicimos. Es importante y hago énfasis en esto porque no es que la IA sabe quién soy, no es que la IA entiende lo que yo estoy necesitando, porque si lo entendiera no hiciera falta que le diéramos contexto al momento de hacerle o de hacerle una pregunta o de darle instrucciones. Entonces es importante entender que el funcionamiento de la inteligencia artificial no es que es un pensamiento consciente, sino un conjunto de procesos que nos dan un resultado. Que estos resultados son muy precisos, se generan de forma muy coherente, es cierto, pero bueno, es importante tener en cuenta que no dejan de ser una herramienta. Ahora bien, algo que parece, a veces cuando se lo comentamos a las personas, les parece medio de ficción, es que la inteligencia artificial llega a sufrir alucinaciones. No sé si les ha pasado que le hacen una pregunta a la inteligencia artificial o tienen un chat muy largo con algún LLM y de repente les empieza a responder cosas que no se relacionan con lo que ustedes preguntaron o que no tiene directamente que ver con todo el contexto de la conversación que están teniendo. Esto es lo que llamamos alucinaciones en la inteligencia artificial. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Por qué la inteligencia artificial alucina? La inteligencia artificial alucina porque la inteligencia artificial tiene una ventana de contexto. La ventana de contexto es como la memoria a corto plazo o la capacidad que tiene un sistema de inteligencia artificial para recordar la charla que está teniendo con nosotros. Entonces, esa ventana de contexto es limitada. Cuando en nuestro chat superamos esa ventana de contexto, entonces la IA empieza a inventar cosas. ¿Por qué? Porque deja de recordar instrucciones, deja de recordar fragmentos de la charla que se ha estado teniendo, que ha estado teniendo la inteligencia artificial con nosotros. Y bueno, como su objetivo es darnos una respuesta, simplemente inventa una respuesta que se lee coherente, pero no puede no responder porque esa es su función. Entonces ahí es donde nosotros debemos tener especial cuidado y hay formas de evitarlo. Hay formas de evitarlo porque, bueno, si bien la ventana de contexto en algunas inteligencias artificiales es muy grande, nosotros podemos utilizar esto a nuestro favor para poder seguir teniendo esas respuestas precisas que la inteligencia artificial debería darnos.
Luis, una Em, consulta. sí. ¿Esa memoria a corto plazo es en cantidad de texto que vengo conversando, digamos, con la IA o es en tiempo? No, es en tokens, que era precisamente para allá, pero muy buena tu Perfecto, pregunta. Muy buena perfecto. tu pregunta porque es precisamente eso lo que nos va a ayudar a nosotros a generar instrucciones más claras, instrucciones más precisas para que nos devuelva respuestas precisas. La inteligencia artificial funciona a base de tokens. Perdón. Luis, Sí, te comparto, por ejemplo, anécdota para que capaz y pueda responder esa pregunta. sí. Es a base de tokens, pero que combina las dos cosas, porque, por ejemplo, Claude te da un crédito de tokens semanales, pero también te da un crédito de tokens por sesiones. Entonces, ¿qué pasa? Entre sesión y sesión de Claude tienes 5 horas de brecha, ¿ok? Si consumiste toda la cantidad de token que tocaba en esa sesión, que no está escrita por cuánto tiempo es, sino por el consumo de estos tokens, mientras más extenso hagamos el pedido, más token vamos a estar gastando. Mientras más tenga que analizar y estructurar la respuesta, más token va a gastar. Y eso va a ir consumiendo también digamos, un porcentaje semanal que al final es el que, o sea, si nos hemos gastado muchas sesiones, nos vamos a dar cuenta que llega un punto donde en una sola sesión le escribimos hola y ya nos quedamos sin créditos para seguir hablando. Entonces es como las dos cosas a la vez, por tiempo en el sentido de que es una semana y por cantidad en el sentido de la sesión activa. Eso hace el conjunto de todo esto, hace lo que vendría siendo el token para efectos Claude y para el efecto de ChatGPT, por ejemplo, también es por token, pero lo hace más que nada por cantidad. Y o sea, la primera limitación, en vez de hacerlo por brechas de 5 horas como lo hace Claude, lo que hace es que se degrada en tecnología de la 5.1 a la 4.1 y así va degradándose en tecnología, pero es por cantidad de contexto escrito que hacen el token. Exactamente, exactamente. Para allá íbamos también. ¿Qué pasa? En todo lo que nosotros le escribimos a la IA, en lenguaje natural, la IA lo recibe en tokens. Un tokens puede ser una palabra o un fragmento de palabra de la instrucción que nosotros le estamos dando a la inteligencia artificial. Entonces, la ventana de contexto está basada en tokens. Por ejemplo, actualmente el modelo 3.1 de Gemini tiene una ventana de contexto de 2 millones de tokens. Eso son aproximadamente más de 2.300.000, más de 2.400.000 palabras que la IA puede recordar en su memoria a corto plazo para darnos una respuesta. Entonces, además de estos tokens, dependiendo también el uso que nosotros le estemos dando, porque todo esto lleva un procesamiento por detrás, todo esto lleva toda una estructura, una infraestructura tecnológica que está funcionando y para que todos podamos seguir teniendo el acceso, para que todo ese procesamiento de instrucciones, para que toda esa generación de texto, de imágenes, de videos, de audio, pueda seguir funcionando, las empresas de inteligencia artificial lo que han decidido es trabajar por diferentes lapsos para que, bueno, en una sesión de 5 horas, tal cual como comentaba Miquel, en una sesión de 5 horas puedes utilizar X cantidad de tokens. Y esa cantidad de tokens dentro de 5 horas se te va a reiniciar. Pongamos un ejemplo. Tienes 5.000 tokens, por ejemplo, para utilizar en 5 horas. Resulta que utilizaste los 5.000 tokens dentro de esas 5 horas, antes de que terminaran esas 5 horas. Entonces, no es que no puedes seguir utilizando la inteligencia artificial, sino que el servicio vas a poder utilizarlo con un modelo de inteligencia artificial no tan no tan inteligente, por ponerlo de esa forma, sino que vas a trabajar con un modelo estándar hasta que ese lapso de 5 horas pase y se renueve nuevamente el acceso o te den nuevamente el acceso
a la inteligencia artificial más que resuelve problemas más complejos. Supongamos, estoy trabajando con Gemini 3.1 Pro, se me acabaron los tokens, entonces de ahí en adelante hasta que se reinicie el tiempo nuevamente, yo voy a estar trabajando con Gemini Flash, que es el modelo estándar que tiene Google. Entonces funciona de esa forma. De hecho, nosotros en Bretzum hemos desarrollado una pequeña herramienta que la van a encontrar en token.bretzum.ar. Aquí en esta herramienta vemos la ventana de contexto que tienen actualmente las diferentes inteligencias artificiales, esto en tokens, 120.000 tokens, como les decía, Google Gemini tiene 2 millones de tokens, y aquí vamos a ver un ejemplo de lo que sería un prompt y cuántos tokens o a cuántos tokens correspondería el prompt que nosotros le demos a la inteligencia artificial. Supongamos que nosotros le escribimos aquí, hola, ¿cómo estás? Entonces vemos que estas tres palabras equivalen a 5 tokens, como lo vemos aquí abajo. 5 tokens. Ahora, ¿cómo están divididos estos tokens? Los están divididos de esta forma. Ahora bien, esto no es que equivale a un token a una palabra. Un token equivale por lo menos al 0,75 de una palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros escribimos una palabra muy larga, por ejemplo, esternocleido mastoideo, aquí estamos utilizando incluso más tokens que la frase que habíamos escrito antes. Entonces, la ventana de contexto que nosotros tenemos que cuidarla muy bien y es donde entra lo que sería el prompt engineering, donde nosotros a través de instrucciones claras o a través de un grupo de instrucciones que le demos una sola vez a la inteligencia artificial, vamos a recibir la respuesta que queramos. Porque no sé si les ha pasado que de repente le preguntan algo a la inteligencia artificial, no les da una respuesta precisa, entonces en base a su respuesta le volvemos a preguntar y en base a la respuesta le volvemos a preguntar hasta que logramos tener la respuesta que deseábamos. Bueno, esto nosotros Luis, podemos te corregirlo. interrumpimos un segundito. Sí, adelante. Sí, sí. Vemos que Matías tiene la mano levantada. No sé si Perfecto. quiere aportar algo o comentarnos algo. Sí, es una consulta para Luis. En lo que se refiere solamente a ventana de contexto, el cómputo en lo que es cómputo de tokens, ¿se considera también el cómputo de tokens que hace la IA al responderte o solamente lo que hacemos con el prompt? Sí, está todo. La ventana de contexto abarca el prompt que le escribes a la inteligencia artificial, la respuesta que va a darte la inteligencia artificial y todo el chat que llevas hecho con la inteligencia artificial. No solamente lo que le preguntas en el momento y lo que te responde, sino todo lo que le has preguntado desde que iniciaste el chat. Por eso, una de las formas que nosotros mejor tenemos para poder eh, primero detectar que ya hemos alcanzado esa ventana de contexto es decirle a la inteligencia artificial, darle la instrucción de que nos avise cuando la ventana de contexto ya sea alcanzada. Puede ser con un texto, puede ser que con alguna figura, alguna señal de advertencia o algo, que dentro de su respuesta nos indique si ya se ha alcanzado la ventana de contexto. Esto funciona muy bien, pero está bien que lo utilicemos solamente si sabemos que vamos a tener una conversación muy larga con la IA o le vamos a hacer una petición con un prompt muy grande o que va a generar una respuesta muy compleja. Pero sí abarca no solamente la instrucción que nosotros le damos, sino la respuesta que nos da y todo el contexto de la conversación. Entonces, esos 2 millones de tokens, si bien son 2.300.000, más de 2.400.000 palabras, pueden acabarse. Si nosotros de repente Luis, entonces tenemos... un Sí, truco, un truco a la hora de utilizar la IA sería básicamente, o sea, mandar en un prompt bastante completito todo lo que se necesita y exactamente. después que nos dé la respuesta, abrir un chat nuevo para que así no esté leyendo lo anterior, porque si gasta token también leyendo lo anterior escrito para poder ir dando contexto a la siguiente respuesta,
una forma de armar un truco, digamos, de ahorro de tokens sería, también me pasa mucho que veo por ahí que saludamos a la IA, hola, buenos días, algo así, y adicional Sí, a tal eso cual. no cambiamos de chat. Entonces, un truco para ahorrar estos tokens sería ir cambiando de chat cada tanto. Exactamente, exactamente. Una vez que ya hemos logrado, nos proponemos un objetivo y les voy a poner un ejemplo muy burdo. Necesito generar un informe sobre el ciclo del agua. Una vez que ya nosotros hemos obtenido ese informe de forma precisa, de forma clara, con todo lo que nosotros necesitábamos, ese chat, descartarlo. Lo que logramos con ese chat, listo, dejarlo aparte y si necesitamos incluso a ese mismo informe hacerle algún cambio o algo, una vez que ya hemos logrado el objetivo, generar un chat nuevo y como parte del contexto, darle lo que ya hemos logrado. Puede ser a través de un documento, a través de un PowerPoint, de una imagen, etcétera. Y bueno, ya que eso es algo que ya vamos a ver en unos minutos de cómo podemos generar de forma inteligente un prompt para comunicarnos con la IA, pero generar un nuevo chat, darle todo el contexto que podamos para que esa ventana de contexto esté renovada y podamos tener respuestas más precisas. Entonces, vale la información que nos comenta Miquel, porque es una forma en la que nosotros tenemos también de ahorrar tokens y bueno, obviamente seguir teniendo las bondades que nos da la IA con sus respuestas. Y de esta forma, obviamente, evitar las alucinaciones de que nosotros de repente le vayamos a preguntar ¿qué día es hoy? Y nos responde 5 de la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque la memoria a corto plazo ya se le agotó y nos está dando una respuesta cualquiera, que simplemente la inventa, es una respuesta falsa, pero precisamente como es un modelo de procesamiento de lenguaje y teniendo en cuenta que es un modelo que ha sido entrenado con, por decirlo quizás de forma exagerada, que ha leído toda la información que tiene Internet en forma de texto, sabe cómo disfrazar una información falsa para que se lea coherente. Entonces allí es cuando de repente, bueno, pero le pregunté a la IA tal cosa y me dijo esto. Sí, pero es importante que verifiquemos también la fuente y pedirle la fuente a la inteligencia artificial de lo que de lo que le estamos pidiendo. Porque de repente nos dice, sí, bueno, pasó esto, o la información que te estoy dando es clara, pero resulta que no hay ningún tipo de estudio que respalde eso, o no hay ningún tipo de fundamento, no hay ninguna fuente que la IA esté trayendo o utilizando para poder darnos esa respuesta. Ahí es también importante entender que siempre debemos también pedirle la fuente. A la inteligencia artificial para poder nosotros también tener un fundamento y sumar una capita más de confianza a la información que nos está dando. Ahora bien, el prompt engineering es simplemente una ingeniería de instrucciones. Quizás se escuche muy complejo el término ingeniería, pero la traducción de lo que en realidad hacemos con el prompt, lo que más se acerca es eso. Simplemente se utilizó el término ingeniería porque no hay otro concepto que se acerque más a lo que se hace con el prompt engineering. Como sabemos, el prompt es la instrucción que nosotros le damos a la inteligencia artificial para que ejecute cierta tarea. Ahora, el prompt engineering es la técnica que nosotros utilizamos para darle la instrucción a la inteligencia artificial de forma eficiente para que su respuesta también sea eficiente. No es solamente, hola, necesito que resumas esto, sino em, cumplir con una serie de pasos y cumplir con una estructura para que esa respuesta pueda satisfacer nuestra necesidad, ya sea de nuestra vida cotidiana, de nuestra vida personal, de nuestra vida profesional, etcétera. Ahora, esto, aunque no lo crean, ha generado debate de que se llame ingeniería, porque sería como, bueno, pero yo soy ingeniero, yo me quemé las pestañas 5 años en una universidad para poder lograr el título de ingeniero y a escribir instrucciones le hice ingeniería. Sí, pero bueno, como les dije, el concepto que más se acerca a lo que sería la ingeniería de la generación de una instrucción correcta y clara para la inteligencia artificial es ingeniería. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estructuramos correctamente un prompt,
podemos lograr pasar de una simple búsqueda que hacemos en Google, donde nos devuelve X cantidad de enlaces, a la generación de información coherente. Podemos automatizar algún proceso, podemos simplificar algún proceso y eh, podemos administrar también a través de los tokens los recursos que tenemos para poder hacer uso de esa inteligencia artificial. Entonces, dentro de la ingeniería siempre nosotros buscamos simplificar procesos, administrar inteligentemente los recursos que tenemos a nuestra mano y buscamos solucionar un problema para pasar de lo que sería, de lo que sería algo básico o lo que ya está hecho a algo que esté mucho más optimizado. Entonces, por eso es que se le puede llegar a decir ingeniería de prompt. Pero bueno, te le pueden decir como quieran, ahí nos podemos poner creativos, le pueden, no sé, domador de inteligencias artificiales, cómo entrenar a tu computadora, etcétera. Le pueden decir lo que quieran, pero bueno, por el momento el término más adecuado sería ingeniería de prompts. Ahora bien, pasemos al core o al núcleo de de lo que estamos aquí para aprender. ¿Cuál sería la forma correcta para estructurar un prompt? La forma correcta o la estructura básica correcta que nosotros debemos utilizar para poder recibir instrucciones precisas de la inteligencia artificial sería, primero, asignarle un rol a la inteligencia artificial. Se le asigna un rol porque de esta forma, cuando el motor de la inteligencia artificial o el modelo de la IA reciba la instrucción, va a reducir todas las posibilidades de palabras, por decirlo de alguna manera, en las que tiene que buscar y las va a simplificar o agregar en un conjunto que va a estar relacionado con el rol que nosotros le estamos dando. Sería como definir quién es la IA o como quién se va a comportar la inteligencia artificial. Entonces eso le va a permitir utilizar un vocabulario adecuado a lo que nosotros le estamos pidiendo. Por ejemplo, si le pedimos información respecto de fútbol, que no nos salga con un término médico o con una respuesta que tenga términos contables. Es un ejemplo quizás muy burdo, pero es como para que podamos entender que la IA va a reducir la posibilidad de palabras que puede utilizar para contestarnos y la respuesta, obviamente, que nos dé va a ser más precisa. Por ejemplo, podemos comenzar un prompt indicándole, como dice el ejemplo, actúa como un experto en logística y procesos especializado en el área de pick, pack and ship de una empresa multinacional que, etcétera, etcétera, etcétera. Si de repente estamos en el ámbito de la tecnología, de soporte, bueno, actúa como un ingeniero en sistemas o como un ingeniero en telecomunicaciones especializado en tal cosa y tal cosa y tal cosa, para que la IA ya pueda ubicarse de cómo tiene que respondernos, de quién es en sentido figurado. Además del rol, le tenemos que dar el... Sí, adelante. Suma que cuando se haga el prompt se defina tu rol es dos puntos, tu contexto es dos puntos y después sea la solicitud, ¿le suma la IA o no le suma? Sí, le suma porque ya le estarías indicando de forma explícita, tu rol es este, el contexto es este. Es totalmente válido. Eso ya es algo un poco más avanzado en la forma en la que se redactan los prompts. Hay diferentes tipos o diferentes técnicas en las que nosotros podemos redactar el prompt. Y la que estamos viendo es la más básica como para poder adaptarla a nuestra vida cotidiana. Pero hay técnicas en las que tú le indicas algo, le das un prompt a la IA y en base a su respuesta, que esto sería Chain of Thought, se llama esta técnica, en base a esa respuesta que te da, entonces tú vuelves a armar otro prompt con la estructura correcta para recibir otra respuesta precisa. Pero bueno, eso lo que comenta es exactamente lo que podemos aplicar dentro del prompt para que la IA pueda entender dónde posicionarse y darnos la respuesta que nosotros necesitamos. Junto con el rol, una vez que ya le hemos indicado el rol, le debemos indicar el contexto de dónde nos estamos desarrollando o dónde estamos trabajando puntualmente con la inteligencia artificial. Esto sería
la fuente de información, si le queremos dar algún archivo o alguna imagen, algún audio para que la inteligencia artificial lo procese, si le queremos indicar qué es lo que estamos haciendo y cuál es el objetivo de lo que nosotros queremos lograr. Este es el momento o este es el segmento en el que nosotros podemos indicarle eso para que la IA pueda entender que en base a su rol y dentro de ese contexto va a darnos una respuesta. Supongamos que, como lo dice aquí en el ejemplo, le decimos a la IA, bueno, estamos analizando la implementación de la inteligencia artificial en una pyme que distribuye productos sublimados y que quiere mejorar el retorno, el regreso de la inversión en los despachos. Entonces la IA ya sabe, bueno, me tengo que comportar como un experto en logística y tengo que hacer foco dentro de este contexto, que es una pyme que hace productos sublimados y que quiere mejorar el retorno de la inversión. Entonces, si lo vemos de una forma más cotidiana, es la forma en la que nosotros nos tenemos que comunicar diariamente. Porque imagínense que llega un amigo y le empieza a contar un montón de cosas sin darle contexto. Ustedes va a llegar un momento que le van a decir, ya va, párate. O sea, no entiendo qué es lo que me estás diciendo o de quién me estás hablando. Y es básicamente lo mismo. Tenemos que darle el rol, el contexto y luego de que le demos el rol y el contexto, avanzamos con la tarea. La tarea sería la instrucción, lo que nosotros necesitamos o deseamos que la IA ejecute o que la IA nos responda. Entonces, si le decimos, bueno, eres un experto en logística y estamos enfocados en una pyme que hace productos sublimados y necesitamos aumentar el retorno de la inversión. Y bueno, ahora lo que nosotros necesitamos que hagas es que crees un checklist, tal cual como lo dice el ejemplo, de 5 pasos para detectar si un proceso de empaquetado es apto para ser automatizado por la IA. Entonces, ahí la IA va a entender que su rol dentro de ese contexto tiene que ejecutar esta tarea puntual que nosotros le estamos dando. Entonces, es como que allí vamos achicando el margen de error que puede tener la IA para respondernos cualquier cosa. Entonces es importante entender y recapitulando, primero el rol, luego el contexto y luego la instrucción que sería la acción. Siempre utilizar verbos, recomendación, utilizar verbos como generar, crear, analizar, revisar, para que la IA pueda entender qué es lo que nosotros queremos que haga. Incluso dentro de la tarea podemos hacer un listado. Tarea 1, o la forma o el camino que nosotros queremos que la IA recorra. Tarea 1, analizar el documento. Tarea 2, generar un texto. Tarea 3, revisa el texto que generaste. Tarea 4, entrégamelo de tal forma. Que ahí es donde avanzamos a lo que sería la última parte de la estructura del prompt, que es el formato y las reglas. El formato básicamente sería lo que nosotros o la forma en la que nosotros queremos que la inteligencia artificial nos responda. Que esto va a ser ya sea con texto, con un documento, con un video, con una imagen, etcétera. Y las reglas es también lo que nosotros no queremos que la inteligencia artificial haga o diga. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, como les dije, siempre su función principal va a ser darnos una respuesta. Y a veces, si no nos hemos dado cuenta de que ya pasamos la ventana de contexto, va a empezar a guitarrear, como dicen aquí en Argentina, y nos va a empezar a decir cualquier cosa. O tal vez nos va a responder de forma en la que no queremos que nos responda. Por ejemplo, presenta una respuesta en una tabla comparativa que debe tener 2 columnas. Entonces, ya ahí le estamos diciendo que la respuesta que nos va a dar ese checklist, por ejemplo, nos los va a dar en una tabla comparativa que debe tener solamente 2 columnas. Ahora, ¿qué es lo que no queremos que haga? No queremos que agregues columnas que no son las indicadas. O si de repente estamos trabajando en un informe que tiene cierta terminología, le podemos decir, bueno, necesitamos que utilices tono profesional, que utilices lenguaje técnico y no queremos que utilices lunfardos o palabras coloquiales para darnos tu respuesta. Entonces, recapitulamos. El rol, importante, que la IA sepa quién es, el contexto, darle la información o las fuentes de información que va a consultar y la situación como tal en la que nosotros le estamos haciendo esa petición, la tarea
que sería la instrucción, lo que nosotros deseamos o necesitamos, y el formato con las reglas. El formato que la instrucción sería el qué y el formato sería el cómo nosotros queremos esa respuesta. Y obviamente las reglas para que no vaya a ser algo que nosotros no necesitamos que la inteligencia artificial haga o que nos dé una respuesta en la forma en la que nosotros no queremos que nos dé la respuesta. Básicamente esa sería la estructura de un prompt y aquí tenemos un pequeño ejemplo como para poder comparar lo que sería un prompt estructurado con un prompt básico. Y aquí vemos, perdón, el prompt estructurado diría: eres un profesional en nuevas tecnologías con enfoque en inteligencia artificial. Ahí ya le estamos dando el rol y le estamos diciendo dentro de lo que sería el universo de las nuevas tecnologías, en qué parte o en qué rama se va a posicionar, que es la especialización o el enfoque en inteligencia artificial. Me encuentro evaluando la posibilidad de implementar una inteligencia artificial en el proceso de copywriting de las redes sociales. Ahí ya le estamos dando el contexto de lo que nosotros estamos necesitando, de lo que nosotros estamos haciendo. ¿Para qué estamos utilizando esa inteligencia artificial o para qué le estamos dando esa instrucción? Para que se ubique dentro del contexto de elaborar, hacer el copywriting para distintas redes sociales. Este proceso lo adjunto en un documento llamado iaenredes.pdf. Ahí le estamos dando la fuente. La fuente entendemos que es parte del contexto. Vas a analizar este documento y a generar, dos verbos, analizar, generar, un informe haciendo foco en los tiempos de implementación. Entonces no es que va a elaborar un informe para ver si el texto que se puede generar es más bonito, es más atractivo. No, va a hacer foco en los tiempos de implementación de una inteligencia artificial en el copywriting de las redes sociales. Y aquí le decimos cómo queremos la respuesta. Usa tono formal y técnico. Y le decimos lo que no queremos. No uses lunfardos y si no sabes algo, no lo inventes. Esta última frase es importantísima porque de esa manera nosotros evitamos que la inteligencia artificial o que los modelos de inteligencia artificial nos respondan algo que no queremos o se salgan del contexto de la conversación. Junto con todas las técnicas que hemos visto, con todo lo que es la administración correcta de los tokens, la administración correcta de la ventana de contexto, esta frase es importante incluirla quizás en una instrucción que siempre lea o en el prompt que nosotros le estamos dando en ese momento, para que la IA no vaya a respondernos algo que de repente al final termine siendo no lo que necesitamos o que se acerque a un 50%. La idea es que sea lo más acertada posible la respuesta del modelo que nosotros estamos utilizando. Entonces vemos la diferencia de un prompt estructurado con un prompt básico que sería, bueno, revisa el archivo que te adjunto y crea un informe ejecutivo para presentarle esta idea a mi jefe. No le estamos dando contexto, no le estamos diciendo quién es, no le estamos diciendo qué es lo la forma en la que nosotros queremos que nos responda, no le estamos diciendo qué es lo que no queremos que haga, y bueno, ya ahí vemos la calidad que podemos recibir de respuesta dándole un prompt estructurado o dándole una instrucción básica. Ahora, ¿cómo podemos nosotros implementar esta inteligencia artificial o los LLM actuales en nuestra gestión diaria? Tenemos que respondernos básicamente dos preguntas. La primera, ¿qué es lo que quiero lograr? Si yo voy a utilizar una inteligencia artificial, yo necesito saber el qué. Necesito saber qué necesidad voy a satisfacer o necesito satisfacer como profesional para lograr X cosas. Entonces, ¿qué quiero lograr? Ahí me ubico en la necesidad que tengo para lograr lo que necesito lograr. Una vez que respondo en esa necesidad de que, bueno, necesito responder necesito que la inteligencia artificial me haga la simplificación de un documento, el resumen de un documento, que me diga, bueno, miren, el paso a paso que debo seguir para hacer tal cosa. Una vez que nosotros ubicamos qué es lo que queremos hacer, si necesitamos automatizar, etcétera, entonces vamos al cómo. Una vez que tenemos el qué, avanzamos con el cómo. Y el cómo es cómo quiero que la inteligencia artificial pueda satisfacer esa necesidad. Entonces, esa necesidad la va a satisfacer a través de un texto, a través de un resumen, a través de un documento, a través de una imagen, etcétera, etcétera.
Una vez que nosotros tenemos el qué y el cómo, entonces nos vamos a ubicar en cuál inteligencia artificial podría ser más útil para lo que nosotros necesitamos. Aquí hemos hecho una pequeña comparativa o un pequeño cuadro comparativo de cuáles serían los puntos fuertes de las inteligencias artificiales más comunes que se encuentran actualmente en el mercado. Por ejemplo, si yo trabajo en una agencia de marketing y necesito y estoy llevando las redes sociales o el lanzamiento de un nuevo producto de una empresa, ya yo sé que para lo que es la generación de contenido publicitario, ChatGPT destaca muchísimo en esta generación de contenido atractivo y con ese gancho que necesitan las empresas. Si lo que necesito es evaluar grandes volúmenes de texto, si necesito revisar un libro de instrucciones enorme y que haga foco puntualmente en una parte de esas instrucciones, en una parte de ese proceso, puedo utilizar Gemini porque vimos que tiene una ventana de contexto de 2 millones de tokens. Entonces, eso quiere decir que puede analizar sin olvidar en su memoria a corto plazo grandes cantidades de texto. Como lo comentaba Mikel, él utiliza Claude para lo que es la programación y la lógica técnica. Podemos utilizar Claude bueno, para la depuración de código, para la generación de código, para el análisis de lógicas complejas de programación, es la que viene destacando en el mercado. Y bueno, si no sé, somos una agencia publicitaria y necesitamos analizar ciertas tendencias del mercado, qué es lo que la gente más está hablando, qué es lo que más está buscando, Grok es una de las que destaca en ese momento, principalmente por el acceso en tiempo real que tiene a la red social X, antiguamente Twitter, que le permite ver cuáles son las tendencias de lo que dentro de esa red social se está hablando, se está comentando, se está diciendo. Y bueno, es como que una vez que ya tenemos incorporado cómo debo estructurar el prompt, ya entiendo qué necesidad necesito satisfacer y ya sé cómo satisfacer esa necesidad utilizando una inteligencia artificial. Ahí entonces voy a evaluar cuál de estas inteligencias artificiales, que obviamente no son estas cuatro las únicas que hay, cuál de esas inteligencias artificiales puedo implementar en mi día a día para, bueno, poder recibir esa respuesta que nosotros esperamos y que podría ayudarnos a nosotros a simplificar un proceso, automatizar un proceso, generar un reporte, generar un resumen, etcétera, etcétera. Entonces, importante tener en cuenta, la inteligencia artificial es una herramienta que llegó para quedarse, es una herramienta que ya está haciendo cambios en el mundo actual, en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito secular también. A nivel de estudios está siendo una herramienta muy, muy grande para los estudiantes. Y bueno, importante siempre tener en cuenta que mientras mejor y más clara es la instrucción que nosotros le damos a la inteligencia artificial, mejor vamos a recibir la respuesta y más productivos vamos a ser para nosotros mismos a nivel personal, para la empresa donde estamos trabajando o para nuestro propio emprendimiento a nivel profesional. Eh, Espero que esta pequeña charla les haya gustado, este webinar haya sido de provecho para ustedes. Agradezco nuevamente al equipo de ASG por darme la oportunidad de poder estar aquí con ustedes y bueno, compartirles este pequeño conocimiento. Gracias a todos. Muchísimas gracias a vos, Luis, por haber dado la charla. Siempre encantado, Luis. Vamos a aprovechar para consultar también. Gracias, En la Luis. parte de arriba de la barra tienen una manito. Si quieren que profundicemos más en este tema, si quieren que esta charla ya la llevemos a formato de curso, así podemos hacer casos prácticos, podemos indagar un poco más en cada motor de búsqueda y en cada IA. Si nos pueden levantar la mano, por lo menos para hacer un conteo rápido en la parte de arriba, tienen para levantar la manito en donde dice participar. Bueno, genial, ahí por lo menos hay unos cuantos ahí. Bueno, a priori contando rápidamente, por lo menos pasamos los 10 y eso está excelente. Entonces, les pido que por favor ahora vean en el chat, Gino está subiendo lo que es nuestras redes sociales. Por favor, estén atentos ahí porque según la respuesta que nos dieron es un curso de alta demanda y de alta importancia para ustedes. Así que vamos a intentar estructurarlo lo más rápido posible y muy probablemente estaríamos lanzándolo para el mes que viene. Entonces vamos a estar en contacto.
Recuerden que nos pueden escribir a través del correo de capacitaciones tipo de capacitaciones la podemos llevar a sus empresas o hacerla de forma particular. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, algo que consultar antes de terminar con Luis, este es el momento. Aprovecho para consultar, ya pueden ver en el chat las redes sociales, como comentaba Miquel, y también importante el link de asistencia, ¿sí? Súper importante que puedan pasar por allí y que lo firmen. Bien, en base a esos datos, después les vamos a generar perfiles en nuestra plataforma virtual y les vamos a brindar acceso a la misma para que puedan emitir su certificado de asistencia, ¿sí? Súper importante que puedan pasar entonces por allí. También les hemos dejado nuestro email, ¿sí? En caso de que haya quedado alguna duda o que necesiten ponerse en contacto con nosotros, ¿sí? Ahora bien, si, como decía Miquel, si resta alguna duda, Luis, yo una duda cortita. Si yo le adjunto un PDF, un documento, cada palabra del documento también me lo cuenta como como token, digamos, o no. Sí, tal cual. La IA, la ventaja de adjuntarle un documento es que ya nosotros tenemos información estructurada, ya tenemos ya la información en una que tiene una forma y eso le permite a la IA ubicarse dentro de un contexto mucho mayor. Ahora bien, cuando le adjuntamos un documento, una imagen, un video, todo eso cuenta como tokens. Siempre se recomienda utilizar texto, es importante utilizar texto y porque, ¿qué pasa? Esto nos reduce bastante la ventana de contexto porque si le pasamos una imagen, la imagen tiene que esa imagen interpretarla y esa interpretación lleva tokens. Luego de esa interpretación analiza, genera una respuesta y se utilizan mucho más tokens para lo que sería la generación de audio y video. Pero sí, cuando adjuntamos un documento, la ventaja que tenemos es que el contexto que le damos es mucho más ordenado, pero cada palabra dentro del documento tiene exactamente el mismo peso que el prompt que nosotros le damos. La ventaja es que, bueno, obviamente no podemos escribir 2 millones de palabras, sino que simplemente le adjuntamos el documento y ya la inteligencia artificial puede trabajar con esa información y ejecutar la tarea que nosotros le estamos pidiendo. Perfecto, muchas gracias. Por favor. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda? Algo que de repente le haya quedado durante la charla. Ya somos poquitos, creo que ya no queda duda. Perfecto. Pero bueno, le agradecemos a todos un montón haber compartido con nosotros y bueno, como les comentamos, siempre estén alerta a lo que es nuestras redes sociales y en nuestra web en el apartado de la plataforma ASG Academy, donde vamos a estar publicando toda la cartelera de nuestras próximas charlas. Si no queda más, creo que nos despedimos. Bueno, chao, chao, hasta la próxima, nos vemos. les damos las gracias. Nos Gracias. vemos la Hasta próxima. luego. Muchas gracias, Luis. Chao, chao. Nos No, vemos. muchas gracias. Nos vemos.